Nuestro saludo a los compañeros de la fuerza política, al representante nacional por San José del Frente Amplio, a dirigentes de Asamblea Uruguay. Yo creo que estos homenajes que se hacen a veces con personas que no están, deberían de hacerse con personas vivas. Un sector que está padeciendo o padeció algo similar a lo que nos pasa a nosotros en Alianza Nacional. La muerte de algunos dirigentes, la muerte de nuestro líder. Y el contador Astori deja de existir sin haber llegado, creo que merecía haber llegado al sillón presidencial, al igual que nuestro líder Jorge Larrañaga. Esa es la realidad. Yo tengo algunos compañeros, la compañera Edil, Estela Álvarez, habló, obviamente, yo recopilé información porque no tengo muchos detalles, obviamente por no integrar la fuerza política, pero Astori, tengo algunas anécdotas porque yo tengo 35 años en el gobierno nacional, en la administración central de carrera, y trabajé muy cómodo cuando el contador Astori era ministro de Economía. Supo conformar equipos de profesionales. Él era un político y era un técnico. Creo que yo soy, salvando las distancias, medio político, pero soy un técnico, y a veces el técnico y el político coliden. Es difícil. Y él, que era una persona que amaba lo que era el equilibrio fiscal, sé que, y lo digo con respeto y no lo tomen a mal, sé que tuvo demasiados problemas en la interna. Cuando él era vicepresidente, conformó un equipo en el Ministerio de Economía, tenía gente de confianza en el Banco de la República, en la CND, la DGI, etcétera, etcétera, y él tenía que luchar a veces con un equipo económico paralelo, porque obviamente él iba por el camino del tecnicismo, y a veces sectores que legítimamente hacían reclamos, pero las cuentas públicas tenían que ir por un carril. Nosotros cuando tuve la suerte, una de las etapas más lindas de mi vida, haber acompañado a Carlos Daniel Camí, hoy senador de la República, y lo he dicho 50 veces porque fue de las etapas más lindas de mi vida, lo tuvimos infinidad de veces al contador Astori y a su equipo en las comisiones de presupuesto, a las cuales yo concurría junto con el senador. Y realmente era una persona admirable que yo incluso cuando comencé la universidad, por allá por el año 88, 89, íbamos a dar clases a las clases de los teóricos en los cines. Teníamos grandes docentes, contador Slinger, Juan Carlos Din, y uno de los grandes docentes era el contador Astori, que la materia era cuentas nacionales, porque tenía un imán en cuanto a su docencia. Usted que es docente, señora Presidente, la pedagogía se lleva por dentro, no se aprende eso. Y una clase dictada por el contador Astori era realmente fascinante. Esas clases que nos quedábamos horas y horas en el cine, que era el ámbito que dictaban clase en aquella época, y realmente éramos afortunados de tener docentes como Astori. De la biografía ya habló nuestra compañera Edil, Estela Álvarez, pero hay una anécdota que tal vez muchos no sepan, o tal vez quienes son más cercanos a Astori. Él fue primaria y secundaria al Liceo Maturana, como está escrito en varios lugares y como manifestó nuestra compañera Estela Álvarez. Pero él era tan inteligente que en cuarto año de primaria los docentes de aquel entonces del Maturana hablaron con la familia de Astori, y esto es contado por Jorge Perazo, el contador amigo de él, que fue
director del Banco de la República, fue vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, también fue docente mío en la materia Contabilidad 1 en la facultad, otro fenómeno también de la docencia. Y Jorge Perazo le decía a Astori, esto contado por una persona amiga mía que estaba en el círculo de Astori, ¿qué hubiera sido de ti, Danilo, si hubieras hecho la primaria completa? Porque ¿a dónde hubieras llegado? Porque los docentes de aquel entonces, como él veían que era tan inteligente, le propusieron, cuando terminara cuarto año de primaria, saltarse quinto año y comenzar directamente sexto año de primaria, en aquellos tiempos. Algo a la cual la familia accedió, y bueno, acá hay dirigentes muy allegados como Pablo Urreta, que me está haciendo, me está dando que esto es verdad, porque me lo contó alguien muy allegado a Astori. Y eso es increíble, la capacidad intelectual que él tenía. Como fue el decano, como decía la Edil, fue más joven, el decano más joven de la universidad, con apenas 33 años. Fue más joven siempre, porque al saltearse un año, siempre ingresó más joven a la facultad, se recibió en el tiempo que tenía que recibirse, y bueno, y como decía el edil Walter Fagiani, tuvo el honor mutuo de trabajar con Wilson Ferreira Aldunate en la OPIPA, la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria, con apenas 23 años. Algunas cosas que, obviamente, Astori fue mutando su manera, no su manera de pensar, pero sí su posicionamiento político. Porque si uno va a la bibliografía del contador, tengo por acá más de 50 libros en una publicación de la Facultad de Ciencias Económicas, de todo tipo, económicos, no económicos, pero hay un libro, uno de los últimos, que él hablaba de que privatizar es transnacionalizar. Este es del año 90. Cosa que él cambió, porque él vio hacia dónde iba el mundo, y esto tal vez fuera pensamiento de los orígenes del contador Astori, porque después, cuando él fue ministro de Economía o también vicepresidente de la República, utilizó herramientas que venían de gobiernos anteriores, fue el propulsor de las famosas PPP, que si bien la propiedad no es una privatización, pero la obra la hace el sector privado y el Estado la paga a 20, 25 años. Y él fomentó este tipo de instrumentos financieros. Fue, sin duda, uno de los grandes líderes del Frente Amplio, junto con el presidente Vázquez, el presidente Mujica. Y yo, cuando empecé en política hace muchísimos años, un estudiante universitario, veíamos y lo digo con respeto y hacia los demás sectores, el grupo de Astori era el grupo de los intelectuales, era el grupo de los estudiosos, que eran diferentes hasta en la manera de vestir. Los contadores somos bastante formales, pero Astori era el típico contador, saco, traje, corbata, y el equipo de él, su entorno, era así. Era algo que también a nosotros nos llamaba la atención. Él funda, obviamente estoy tomando información de prensa, la funda Asamblea Uruguay el 19 de mayo del año 94. La renovación en unidad del Frente Amplio era lo que él proponía. Y por acá, en el intercomillado, dice, palabras de él, sentimos que al llegar a aquella época en que se fundó Asamblea Uruguay, el Frente Amplio había perdido capacidad de lectura de la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad, de los cambios que estaba experimentando. Y quisimos empezar a aportar, a contribuir con un análisis que tomara notas
de esos cambios y a partir de ello interpretara y propusiera. Creo que él fue el gran o uno de los grandes responsables del cambio en la visión económica, porque los que escuchábamos a dirigentes económicos de aquella época, se veía a la izquierda como un cuco que iba a cambiar toda la realidad económica del país, cosa que en Uruguay no pasan esas cosas. Pueden ser eslogan de campaña electoral, pero no pasan y la experiencia lo ha demostrado. Vamos por un sendero que el Uruguay es reconocido en el mundo. Y fue antes de que el doctor Tabaré Vázquez asumiera como presidente de la República en su primer mandato, viajó a Estados Unidos y tuvo la inteligencia el doctor Vázquez de anunciarlo al contador Astori como su ministro de Economía, lo cual, los que estamos en los temas económicos, dio certeza y seguridad a los inversores y creo que fue la mejor carta de presentación que tuvo la izquierda para llegar al gobierno, más allá de las crisis y etcétera, que las cosas que pasaron, creo que fue su gran carta de presentación. Tuvo responsabilidad republicana en la crisis del 2002, donde, por eso, una de sus ediles, de su sector político, decían que primero estaba el país para él y después estaba todo el resto. Cuando gran parte de la izquierda, tal vez en campañas electorales o lo que fuere, pedía el default y el juicio político al presidente Valle, él fue de los que dijo que no. Fue de los que dijo que no y apoyó al gobierno de aquel entonces. Yo tengo una buena relación con el contador Max Apolinki, era funcionario del Ministerio de Transporte como yo en aquella época. Max fue nombrado subsecretario de Economía por el doctor Achugarri y con el contador Astori, el flaco Achugarri, como le decíamos, tuvo llamadas en plena crisis, de noche, de día, de madrugada, y siempre Astori se mostró abierto a que el país saliera de la crisis. Y también lo hizo, demostró responsabilidad republicana, porque él defendió los principios de libertad, de justicia social. Creo que también ahí capta un gran aluvión de votos del Partido Colorado por esos principios que él defendía, que su sector defendía. En el 2020 también él decía, no voy a leerlo porque no los voy a aburrir, que el gobierno estaba actuando de una manera correcta. Más allá de tener alguna discrepancia en cuanto a la contención o no del gasto, porque él entendía que había sectores que no llegaban la ayuda social y necesitaban liberar parte de recursos para los que no tenían acceso al MIDES, etcétera, etcétera. Fue autor de grandes reformas en la tributaria, donde suprimió 14 impuestos y 3 más se lo facultó al Poder Ejecutivo para suprimirlos, y pasó de un IRP que era algo aproximado del 5% de la recaudación de la DGI, al entorno del 17-18%, más de 2.000 millones de dólares, donde el 75% de la población no pagaba impuestos. Yo creo que eso fue, como decía Edil Fagiani, eso y la reforma tributaria de lo que fue el IRPF y el FONASA fueron sus grandes contribuciones al desarrollo del país. En el presupuesto nacional, algo que lo viví y yo siempre tenía línea directa con uno de sus principales asesores, que era el economista Mijael Borjak, funcionario del Banco Central, que estaba en el entorno del ministro Astori, y un presupuesto nacional que lo abrió, lo transparentó. Obviamente las cosas no pasan, son procesos que vienen de gobierno tras gobierno, pero trabajó en una elaboración de un presupuesto nacional donde todos esos tomos que vemos por televisión, cada tomo transparenta el uso
y el origen de los recursos. Tendría un rato para hablar, pero yo creo que me voy a quedar con algunas menciones de prensa más recientes, donde él decía, el gobierno de la oposición no deben pasarse facturas. Esto fue el 27 de abril del 2020. Creo que como que había, era la persona que bajaba la pelota al piso. Señor Vice, le ha terminado el tiempo. Muy bien, señora Presidenta. Yo creo que daría mucho para hablar, pero fue sin dudas un pilar de la democracia en el Uruguay y un gran referente para la fuerza política y con respeto un gran referente para todo el sistema político y para el buen manejo de las cuentas públicas.